Fue el primer avión a reacción de este tipo en fabricarse en Latinoamérica y el 9º en todo el mundo. El IAE-27 Pulqui voló por primera vez en 1947, diseñado por De Wettin luego de que terminó la Segunda Guerra Mundial. Se diseñó y fabricó en el Instituto Aeronáutico de Córdoba. Sobre la base de los resultados obtenidos por el prototipo del Pulqui 1, el Instituto Aeronáutico inicia un nuevo proyecto de avión a reacción llamado IAE-33 Pulqui 2. Este fue diseñado por el ingeniero argentino Norberto Morcho y la participación del famoso diseñador alemán Kurt Tank, que no es poco. Tank fue el diseñador de los exitosos aviones Focke-Wulf de la Segunda Guerra Mundial, como el Focke-Wulf 190. Bienvenidos a un nuevo video de la Aeropedia de Mundo de Aviación. En el Instituto Aerotécnico de Córdoba, que después fue la Fábrica Militar de Aviones, o FMA, actual FADEA, se comienza un proyecto de lo que sería el primer avión a reacción del país, y también de Latinoamérica, y se encarga el diseño a los ingenieros argentinos Morcho, Cardillac y Ricardi. Al conocerse la presencia del industrial aeronáutico francés Emilio De Wettin en Argentina, se lo contrata, uniéndolo al equipo del instituto en la división de proyectos especiales, ya que De Wettin era un reconocido diseñador aeronáutico francés que traía ya la idea del diseño de un avión a reacción, el D-700, que finalmente el Pulqui tuvo muy poco que ver con este proyecto. En 1946 se comenzaron a fabricar las primeras piezas de prototipo y se construye una maqueta de madera en tamaño 1:1 para pruebas de túnel de viento del instituto. El avión se terminó de construir poco más de un año después de iniciado el proyecto. En el 47 realizó su primer vuelo piloteado por el primer teniente Edmundo Weiss en la Escuela de Paracaidistas de Córdoba. Los primeros vuelos mostraron que el avión sufría una marcada falta de potencia y un bajo rendimiento general. Con posterioridad, incluso se redujo la envergadura unos 75 centímetros en un intento de aumentar la velocidad máxima, que era de 720 km por hora, en lugar de los 800 km por hora esperados. En septiembre, el teniente Weiss voló el prototipo hasta Morón, provincia de Buenos Aires, donde estoy ahora, para presentárselo por ese entonces al presidente Juan Domingo Perón. La construcción era totalmente metálica y estaba motorizado por turbinas Rolls-Royce Derwent 5, la misma que equipaban los famosos Gloster Meteor. Las alas eran bajas de tipo cantilever, de forma trapezoidal con las puntas elípticas, que luego fueron recortadas para mejorar el rendimiento, como ya les había explicado. Estas alas contenían los únicos tanques de combustible del avión, de 1.200 litros de capacidad. El esquema que tiene en la actualidad de rojo intenso, como lo vemos aquí, es prácticamente igual al original. En el 2015, por decreto, fue declarado Bien de Interés Histórico Nacional y se preserva hoy en el Museo Nacional de Aeronáutica como un ejemplar único. Hasta ese entonces solo se llamaba Pulqui a secas, que Pulqui significa flecha en idioma mapudungun o araucano. El programa se extendió hasta 1948, cuando fue superado por un proyecto más avanzado, el del IAE-33 Pulqui 2. A partir de la construcción del Pulqui 2, el IAE-27 Pulqui pasó a denominarse Pulqui 1.
Sobre la base de los resultados obtenidos por el prototipo del Pulqui 1, el Instituto Aerotécnico inicia este nuevo proyecto de avión llamado IA-33 Pulqui 2. Este que vemos acá es el prototipo número 5 y el único que sobrevivió hasta el día de hoy. Hacia finales de 1947 comienza la elaboración del anteproyecto del IA-33, cuyas características principales era una motorización más potente que la del anterior Pulqui y alas en flecha, como la estaba teniendo el MiG-15 o los nuevos F-86 Sabre. Después de finalizar la Segunda Guerra Mundial, el gobierno argentino había invitado a trabajar en la construcción al ingeniero Kurt Tank, uno de los mejores diseñadores de Alemania, responsables de la creación del famoso Focke-Wulf FW-190, uno de los cazas más efectivos de la Segunda Guerra. Tras llegar a la Argentina, Tank reúne a un grupo de antiguos empleados de Focke-Wulf y se instala en Córdoba para unirse al proyecto del futuro Pulqui 2. En los últimos meses de la guerra, Tank y su equipo habían trabajado en un diseño de caza de segunda generación para la Luftwaffe, el Ta-183 Huckebein. Era un caza avanzado de alas en flecha que nunca llegó a ser construido debido a la caída de Alemania. Este diseño de Tank se unió al del ingeniero Morcho, el Pulqui 1, y culminó en un desarrollo conjunto aplicando parte de los conceptos básicos del diseño alemán. Los conceptos del TA-183 no se utilizaron solamente para el Pulqui 2, porque sin que Kurt Tank lo supiera, simultáneamente se desarrollaba otro avión en la Unión Soviética, a partir de una copia de los planos obtenidos por la tropa de ese país durante la invasión alemana. Este era nada más que el Labotkit LA-15 soviético, caza hermano del famoso Mikoyan Gurevich MiG-15 del mismo origen. Se trataba de un monoplaza de ala alta, con una flecha hacia atrás de 40 grados. Tenía un peso máximo al despegue de 5.550 kilogramos y tenía un alcance de 2.000 kilómetros teóricos con los depósitos de combustible internos. Su velocidad máxima era de 1.050 km por hora y disponía de 4 cañones hispano-suiza Mk5 de 20 milímetros. Se construye una maqueta de madera de tamaño 1:1 para pruebas en túnel del viento y un prototipo que voló un poco más de un año después de iniciado el proyecto, el 27 de junio de 1950, pilotado por el capitán Edmundo Weiss. La novedad del Pulqui 2 radicó en el ala en flecha, una innovación del campo de la aerodinámica que junto con la utilización de una sola y poderosa turbina permitiría alcanzar las máximas velocidades de hasta 1.000 km por hora. El motor elegido fue una turbina Rolls-Royce Nene 2 con una potencia de 2.267 kg de empuje. Un dato interesante es que el MiG-15 utilizaba una copia soviética de este mismo motor. Kurt Tank también había llamado a su piloto favorito Otto Behrens, testeador en jefe de todos los aviones de la Luftwaffe, que voló el Pulqui unas 27 veces, hasta que en el vuelo 28 tuvo un accidente con el prototipo número 3 y muere. El prototipo número 4, un modelo ya completo con cabina presurizada y cañones instalados, fue dañado irreparablemente en unas pruebas con sus armas. El número 5 era una versión modificada que disponía de tanques de combustible alares y que resolvían el problema de la escasa autonomía. Solo realizó 12 vuelos antes de ser retirado.
Después del derrocamiento del presidente Perón en 1955, el proyecto queda sin el respaldo del gobierno y en febrero del 56, Tank y 14 de sus ingenieros, perseguidos por la Revolución Libertadora, abandonan el país y se dirigen a trabajar a la industria aeronáutica de India. Poco tiempo después, sin fondos ni apoyo del gobierno, lamentablemente el programa fue cancelado definitivamente, y esto también por el ofrecimiento de Estados Unidos de vender a la Fuerza Aérea 100 F-86 Sabre, a lo que la Fuerza Aérea de esa época aceptó, pero acabarían recibiendo solo en el 60 28 de los 100 aviones prometidos y en un estado cuestionable. Hasta una nueva entrega de la Aeropedia del mundo de aviación.